Vamos a meternos en un tema que vale la pena profundizarlo. ¿Cuánto sabemos de esto? No lo sé. ¿Qué certeza tenemos respecto de esto? No lo sé. Y tiene que ver con los derechos y obligaciones en las relaciones de parejas. Claro, las personas concubinas, atención, ¿tienen los mismos derechos al momento de fallecer la pareja que si estuvieran casados? ¿Tienen los mismos derechos o no? Llega el momento y por allí hay sorpresas. Buenos consejos sin dudas nos va a dar ella, Mariel Molina de Juan, abogada, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas Hola, gracias. Mariel, ¿cómo vas? Buen día. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Hay mucho desconocimiento, ¿no?, en la sociedad. Nos piden que hablemos de estos temas porque poco se sabe y, como te digo, suceden las cosas y por allí ya es tarde. Y conocemos casos, ejemplos concretos de mujeres que han estado durante mucho tiempo, años, 2 décadas, en concubinato con alguien, fallece la pareja y no reciben nada a cambio. Es muy cierto lo que ustedes dicen, por eso lo primero que tengo que hacer es agradecerles que ustedes traten este tema, porque nos ayudan también a difundir los derechos, generalmente de las más vulnerables, que son las mujeres, las que quedan en esta condición que muy bien se decía. Nosotros tenemos ya una ley vigente desde el año 2015 que considera a las personas que viven en parejas no casadas como unidos en convivencia. No hablamos más de concubinos, porque tienen una connotación muy negativa. Ajá, okay. Y entonces la ley viene a... Ustedes vieron que el lenguaje no es neutro. Transmitimos mucho a través de nuestro lenguaje y entonces hoy hablamos de convivientes y de uniones convivenciales, la institución que se genera a partir de una vida en pareja. Desde el año 2015, las uniones convivenciales han sido consideradas por nuestra ley familia protegida por el ordenamiento jurídico, porque antes era como que si el derecho le decía a la gente, vos no te quisiste casar, bueno, pues no vengas a pedir ninguna protección, porque si querías protección te hubieses casado. Hoy ya no es así, y como el derecho reconoce la vida que cada uno quiera trazar y su propio plan de vida, le da un lugar. ¿Es el mismo lugar que el matrimonio? No. Existe en nuestro derecho la posibilidad de casarse con ciertos efectos, como ustedes dijeron, derechos sucesorios, derecho a la protección de la vivienda, derecho a la división de los bienes. En las convivencias no es como si fuese un matrimonio de menor categoría, es otra cosa. Entonces, lo que la ley le dice a la gente que convive es, miren, ustedes conviven, tienen ciertos derechos reconocidos automáticamente por la ley. La protección de la vivienda, la afectación de la vivienda y el derecho a no ser desalojado, por ejemplo, por alguna ejecución de un acreedor del otro conviviente, es muy parecida a la del matrimonio. También establece que mientras conviven, ambas partes, sean 2 hombres, 2 mujeres o una mujer y un hombre, tienen que solventar los gastos del hogar. ¿Pero cómo? ¿Por mitades? No. Claro. En proporción a lo que cada uno gana. Esto está muy bien porque sabemos claramente la brecha salarial que existe entre los géneros. Y también una obligación asistencial. Ahora, ¿qué pasa cuando la convivencia puede terminar de diferentes maneras? O porque cada uno agarra su bolsito y directamente le pone fin a este proyecto de pareja, o por muerte. En caso de la muerte, ustedes saben, el cónyuge tiene derechos sucesorios, aunque no se haya hecho testamento. El conviviente no tiene derechos sucesorios, ni él ni ella. ¿Qué derechos tiene cuando la convivencia termina por muerte? A quedarse viviendo en la casa que era de él por un plazo de tiempo, que si hay hijos que están conviviendo allí, puede a veces flexibilizarse un poco más este plazo de tiempo. ¿De cuánto sería ese plazo? Es 2 años en principio. En segundo lugar, tiene derecho a pedir una compensación económica, que es un derecho nuevo en la Argentina, que es esto pensado para las mujeres que dejaron su proyecto personal para dedicarse al de la familia. Dejó de trabajar, dejó de estudiar, crió los hijos, y que bueno, cuando se produce la muerte, cuando se produce la separación,
no ha quedado claramente en una situación de desequilibrio a causa de ese proyecto. Para poder tener eso tenés que tener una cantidad de años de convivencia. 2 años de convivencia, 2 años. Comprobables, todo. Sí, se prueba por cualquier medio de prueba. Está bueno aclarar que la convivencia no es necesario que se inscriba. Hay un registro de convivientes en Mendoza que tiene muchas inscripciones realizadas, pero no es obligatorio. El registro de convivientes es para la prueba. Generalmente lo pide la obra social, para darle la cobertura. Pero yo lo puedo probar de cualquier forma. Llevo testigos, un contrato de alquiler, las partidas de nacimiento de los hijos. No hay necesidad de inscribirla para tener este derecho, pero sí tiene que ser 2 años. Bien. A partir de los 2 años es que la ley llama así uniones convivenciales y les da el derecho. No es, por supuesto que no hay un tránsito puntual como cuando yo me voy a casar, Claro. ¿no? Claro. Pero sí es una situación de hecho que se va acreditando. Mariel, pusiste especial énfasis en el tema de la casa. Digo, si una de las partes de esa convivencia, ¿no? De esa unión convivencial, como se le dice, ya no está, como te digo, se fue, decidió hacer su bolsito y se fue, o falleció. La otra parte queda solo bajo la protección de ese techo por ese periodo que en principio es de 2 años, pero no tiene propiedad sobre esa casa. No, O es ese un bien derecho material. de uso. Es un derecho de uso porque esa casa va a entrar Únicamente. en la sucesión del dueño. Pero quiero aclarar algo que a mí me parece muy importante. La ley permite que la gente acuerde, que haga un acuerdo que lo llama pactos convivenciales, que en verdad es la esencia del sistema. Si yo me pongo de acuerdo con mi conviviente, que cualquiera sea la razón por la cual nosotros cesa la convivencia, todos los bienes adquiridos por uno van a repartirse por mitades, ese pacto es un pacto que vale y que con ciertas circunstancias formales y registrales, va a ser oponible a los herederos. Entonces, ¿qué hay que decirle a la gente? Mire, asesórese y haga un acuerdo que no es necesario que sea ante escribano público, ¿eh? Puede ser un acuerdo privado donde ustedes decidan cómo van a querer repartir los bienes o cómo van a querer distribuirse los esfuerzos o si le va a reconocer un derecho a compensación económica o una vivienda más larga, porque esto es lo que dice la ley mínimo. ¿Pero dónde queda registrado eso para que después nadie cambie esa letra? Por ejemplo, los herederos lo tienen que legítimos. escribir. Es un contrato. Tiene que ser, es como un contrato. Se llama Es como el testamento en otros lugares, digamos, ¿no? A ver, porque es un acto entre vivos con efectos automáticos a partir del momento en que se celebra, sujeto a la condición que Simplificaría un montón de cese. problemas eso, ¿no? Sí, Claro. nosotros le decimos a la gente, miren, más vale prevenir que curar, pacten cuando está el amor, porque después cuando viene el conflicto ya es imposible ponerse de acuerdo. Los argentinos no tenemos la costumbre de ponernos de acuerdo sobre los efectos de las relaciones familiares. Total. Pocos testamentos, pocas convenciones para la separación de bienes. Nos parece que eso está mal. Somos muy románticos. Y eso... Muchas no, veces. No, es que eso no No nos está cuesta mal. hablar, No está mal, O por sea, eso, no está muy mal. bien. El Pero problema es que quiero nadie preguntarle- piensa en la muerte. Por eso, Nadie bueno. piensa en que le puede pasar. Y esto es algo que te Pero sorprende en la vida. es un Entonces, hecho que a todos nos claro. va a pasar, Mariel, así que... ahí voy. Cuando alguien fallece y por ahí es repentino y uno de los convivientes muere y deja deudas, eso pasa mucho, y no estabas enterado. O sea, deudas de esa, por ejemplo, por decir, digo, de esa vivienda que ambos habitaban o que la familia habita. ¿Qué pasa ahí? Bueno, con respecto a eso, igual que en el matrimonio, cada uno es responsable por sus deudas con sus bienes. Entonces, los acreedores del deudor van a poder cobrarse con el sucesorio, con los bienes sucesorios de quien falleció, de quien era el que tomó la deuda. Ah, no es que muere la persona, mueren las deudas, como muchas veces pasa por No. allí de que, bueno, En algunos tarjetas casos, y demás sí, seguros. El que- tema de que algunos créditos, algunas sí, doctora. A veces cuando están sujetos, por ejemplo, tienen un seguro de Seguro, vida, claro, pero exacto. no es que muere la Las deuda. tarjetas de crédito, por ejemplo, O sea, por eso vienen digo, con un por eso, seguro a de deudas vida. Claro, sí, por eso porque hay un caducan. seguro de vida. Claro. Porque en definitiva hay como una máxima. ¿Vieron? Los abogados tenemos estas máximas. Una es que la muerte no puede provocar a los acreedores. Por eso no, digo, perdón, porque- no puede perjudicar a los acreedores. Entonces, cuando una persona fallece, sus acreedores van a cobrarse de los bienes que tenga, salvo que tenga un seguro y entonces funcionan los mecanismos del seguro. Claro. Pero porque ahí digo, llegan, o sea, estoy pensando, ¿no? Fallece papá o mamá.
Y digo, sobre el momento triste te llegan deudas, por ahí digo, problemas que tenés que hacerte cargo vos. No, el régimen primario en la Argentina es que uno se hace cargo solamente con el acervo sucesorio. Si no hay bienes, o sea, los bienes del sucesorio. Sí. Si no hay bienes, pues entonces No, bueno, pero van si a los poder. hay, pero digo, pero si los hay, ¿por qué tengo que pagarlos yo? Es que no Digo, lo pagás si, vos. Si mi padre con Se lo que cobran me de la deja deuda, mi pa- se cobran de los bienes No, bueno, que pero heredó. eso mismo, con lo que me deja mi padre, yo tengo que me entiendo Sí. lo que digo, tengo que ceder una parte para pagar deudas Y que de él en su alguna momento manera no sí. afrontó. Se entiende. Pero es él, no yo. Pero los bienes eran de tu papá, Claro. las deudas eran de tu papá. Entonces, heredás todo. ¿qué es Cobran de lo ahí. que se hereda? Se hereda el activo líquido. El activo, o sea, lo que había menos Menos las las deudas. deudas, claro. Eso es lo que se hereda. Claro. Lo mismo pasa en el matrimonio. Claro. Claro. Que hay una confusión ahí. A ver. Suele existir esta confusión. El matrimonio, si yo estoy, digamos, estamos casados, tenemos bienes y tenemos deudas, el préstamo hipotecario de la casa, ¿no? Y la casa vale 1 millón de pesos y hay 500.000 pesos de deuda. ¿Qué es lo que se reparte? ¿El millón de pesos? No, se reparte lo que queda porque es lo ganado. Y lo ganado efectivamente es lo que había menos las deudas y eso es lo que se reparte. Bueno, este es el criterio. Los acreedores nunca pueden verse perjudicados porque ellos contrataron con base en un determinado patrimonio que les estaba siendo de respaldo. Entonces, Y si lo que hay no llega a cubrir las deudas, bueno, Hasta ahí. entonces, Hasta ahí, digo, ellos no se quedan con deuda. La regla general, salvo excepciones cuando los herederos se portan mal, A ver. hacen alguna cosa, esconder bienes. En la Argentina se responde hasta el límite de lo que hay. No se responde con el propio patrimonio del heredero. Perfecto, Ese es también un principio que hay que tener en cuenta. muy Si no bien. hay herederos, si no hay hijastros o hijos, y la persona conviviente, bueno, fallece el cónyuge, ¿qué pasa con esa casa, con ese techo, cuando no hay nadie Bueno. y donde tampoco soy dueña de alguna forma por escrito? ¿Qué En sucede ahí? realidad hay que, en principio, la regla general diría que la herencia se tiene que declarar vacante y los bienes al Estado. Hoy tenemos toda una movida gracias a esto que ahora decimos las convivientes son miembros de una familia, que los temas se resuelven con perspectiva de género. Y si yo tengo que decirles que hay un ámbito donde la perspectiva de género ha impactado sustancialmente sobre todo en las decisiones de los jueces, es en este de los asuntos de bienes entre convivientes, porque la práctica es que los bienes, aunque ambos aportaban, Sí. ambos trabajaban, aunque no haya sido fuera del hogar, pero dentro del hogar, criando los hijos, haciendo tortas. Sin embargo, los bienes, ¿a nombre de quién están? A nombre del varón, en muchos sectores de nuestra sociedad. Entonces, lo que se está reconociendo eso y quizás esta mujer pueda venir a plantear que ella hizo aportes respecto a esa vivienda, que estaba habitando la vivienda desde hace mucho tiempo y obtener algún derecho. Claro. Pero como no está pactado, no hay testamento, a este señor hay que decirle, señor, teste. Claro. Si no hay herederos... O hagamos el acuerdo ese que vos decías o hagamos también. el acuerdo. Si no hay herederos legitimarios, que son estos que la ley le dice, vos tenés derecho por el solo hecho de la sangre. Claro. Si no hay, que son los hijos o los padres, aquí podría el hombre haber dejado un testamento que sea 100% la casa para ella. Claro, si no lo dejas, Si no lo todavía hizo, está ahí. hay que ir a juicio. Y Ah. son estos juicios que nadie queremos, Claro. porque demoran, son muy complejos, pero Costosos. lo mejor, costosos y desgastantes, porque claro. hay que probar muchas circunstancias. Mariel, ¿varía la consecuencia en la unión convivencial si una persona fallece? ¿Varía si las dos personas que estaban en convivencia estuvieron antes casadas o no? La unión convivencial exige que ninguno de los dos esté casado para reconocer este derecho. Es decir, si yo tengo una persona casada que no se ha divorciado, no va a constituir unión convivencial si se une con otro. Esto es algo importante a tener en cuenta. Esto es algo que se ha cuestionado. Ajá. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, si querés te podés divorciar. Sí, pero yo estoy conviviendo con una persona que amo, estoy enamorada y él no se quiere divorciar porque le ha prometido a los hijos que no se va a divorciar, no lo puedo forzar a divorciarse. Claro, claro. Y tampoco me pueden decir, bueno, entonces no convivas con él.
Es por eso que algunos jueces reconocen que aunque la persona, uno de ellos esté casado, que por regla no sería unión convivencial con estos derechos, igual le reconocen, le dicen, mire, esta norma que le impone a usted haber estado divorciado no va a aplicarse a este caso. Pero la regla general es que si yo tengo uno de los dos casados, no tiene todos estos derechos. Tienen que estar los dos sin ningún impedimento de ligamento. Tengo una última duda, consulta. No hay unión convivencial, no hay hijos, hay hijastro, ¿sí? Hijo afín. Hijo afín, me encantó. Hijo afín. Y digo hijastro para que se entienda y todos sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Esta persona fallece, ¿sí? A este hijo lo quería como tal, lo cuidaba, lo amaba. ¿Puede reclamar algo? El hijo afín del conviviente, a ver, si hubiesen estado casados, el hijo afín es un hijo, digamos, que está ubicado en el... como heredero. Como heredero. Digamos, es pariente, Ajá. pero no es heredero porque es hijo afín. Para poder serlo tendría que haberlo adoptado. Y existe la posibilidad de adopción. Entonces, lo que hay que decirle a la gente... Planteé una adopción que tiene un nombre precioso porque es adopción de integración para que lo que dice la ley, los vínculos jurídicos, reflejen lo que pasa en los afectos. ¿Pero eso se puede hacer una vez fallecida? No, hay que hacerlo antes. En vida. En vida. Y si en vez de hacer este trámite, lo deja por escrito, ¿es lo mismo o no? ¿O debe adoptarlo? En realidad, no, tiene que hacer un trámite porque los jueces van a evaluar que haya un afecto. Lo que sí puede hacer es un testamento. El testamento... Puede hacer un testamento dejándole todo a esa persona. dejándole lo que la ley le permite que deje, porcentaje. los porcentajes. En este caso, si no hay herederos propios de este hombre que fallece, hijos o padres, va a poder disponer libremente para la conviviente y para el hijo de la conviviente lo que quiera disponer. Excelente. Mariel, muchísimas gracias. Gracias, Mariel. Bueno, un clara. placer. Como siempre, un gusto, un placer. Gracias. Gracias.